Vamos a seguir con la serie Conceptos Bíblicos Fundamentales. Tema 16. En la fe, la cuestión es ¿en quién confías? En la fe, ¿qué es la cuestión? ¿En quién confiamos? ¿En quién confía usted? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde-noche que tú nos has permitido. Nos has dado salud, nos has dado el querer, nos has dado el poder, mi Dios, y estamos aquí en obediencia, pero en gratitud, mi Dios. En gratitud a todo lo que has hecho por nosotros y nos has dado, mi Dios, en esta vida y en la venidera. Te damos gracias. Abre una vez más nuestros ojos espirituales y nuestros corazones para preparar tierra buena, fértil a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Serie Conceptos Bíblicos Fundamentales, tema 16. En la fe la cuestión es ¿en quién confías? ¿Qué es la cuestión? ¿En quién confías? Pues hasta aquí las enseñanzas sobre el tema de la fe. Si usted se da cuenta que estas últimas enseñanzas fueron respecto a la fe. ¿Qué más importante si la fe es lo que nos agarra, nos aferra a la vida eterna? No en el hecho de obras, sino en el hecho de generar la conexión. ¿Con quién? Con la vida eterna, con el Dios eterno. Entonces, estas enseñanzas con el tema principal, la fe, hemos estado considerando los fundamentos, las bases sólidas que nos invitan a creer que el hecho real, fehaciente, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Si lo creen con convicción, usted es hijo de Dios, es cristiano y tiene vida eterna. Dígale gracias, Señor, gracias. La Biblia nos advierte claramente que creer esto puede llevar también no solo este gozo que sentimos y esta paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, que cada uno de nosotros la vivimos en diferentes magnitudes, pero todos la hemos vivido, lo sentimos y diariamente disfrutamos de ese gozo y paz que el Señor nos brinda en nuestro ser interior. Pero también la Biblia nos advierte que creer, ser cristiano, conlleva a la gente, a los creyentes, a un sufrimiento también considerable. ¿A qué me refiero? Bueno, recién veníamos en las alabanzas diciendo, cuando hay tribulaciones, Él no se aparta. O sea, el Señor no se aparta cuando estamos en medio de las tribulaciones. Y en eso usted y yo hemos creído. Nuestra fe está basada en esa relación. Imagínese usted basar una relación en alguien que apenas viene un problema y se le va. Y cuando a usted le va bien, ahí se le pega. ¿Conoce a un familiar así? Todos se ríen, todos conocemos así. Cuando nos va mal o estamos enfermos o caídos, desaparecen. Y cuando nos empieza a ir bien, tenemos algún dinerillo o vamos a ir de viaje y se nos pega el pariente. Oye, que me enteré que ibas a ir a Vallarta. Y ahí tienes un lugar, ¿verdad? Y ahí sale de la nada el pariente para irse. Y bueno, está bien, los bendecimos. Pero nuestro Señor no es así. Nuestro Señor siempre permanece fiel a su palabra. Y en su palabra dice que Él nunca nos abandona. Que Él nos ama a pesar de que somos pecadores, enemigos de Dios. Y Él nos amó a tal grado que murió en la cruz por nosotros. Y entonces usted cree que en los sufrimientos de toda magnitud Él nos abandone. Claro que no, por supuesto que no lo hace. Pero fíjese, ¿qué es esto del sufrimiento, verdad? Porque es importante creer nosotros como cristianos, ¿no? Que hay un sufrimiento considerable y nosotros sabiéndolo como cristianos, igual decidimos, tenemos la convicción de que es mejor creer, que es bueno creer. Nomás en el relato bíblico en general y en cada una de las historias de los personajes que ahí aparecen, sufren una y otra vez por querer estar firmes de acuerdo al pensamiento de Dios. Cuando ellos quieren ser obedientes a Dios, quieren ponerse del lado de Dios, quieren seguir las órdenes e instrucciones de Dios, inmediatamente viene el sufrimiento, viene la aflicción, viene el enemigo a contradecir,
a apuntar con el dedo y también a golpear. ¿O no recuerdan la vida de Job? El mismo Señor nos advirtió bien claro en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, 33, bien conocidos. Yo se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, para que les suene un poco refrescante. Juan 16, 33, en la palabra de Dios para todos, dice así, fíjense cómo dice. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. Fíjense, encuentren paz en mí, dice. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. O sea, Él nos abrió el pasaje y Él está esperando no solo al final del camino, sino también va junto con nosotros por medio del Espíritu Santo que ha enviado a nosotros. Y esa es la paz que encontramos en este camino. Por eso decimos sí a los sufrimientos que aparecen en la Biblia, porque cuando vemos a los personajes bíblicos, muchos le hacen los recortes clásicos. Ay, Salomón su dinero, y su sabiduría, y algunos hombres sus mujeres, dicen, ¿verdad? Y Jeremías, no, Jeremías nada, quizás el llanto, ¿veo? Las lágrimas que trae, nada, de Jeremías no quiero nada. De Isaías, no, que era pariente de grandes, de la realeza. De Daniel, que alcanzó puestos de gobierno en el imperio más poderoso de la época, en los dos imperios que siguieron. Ay, de eso sí quiero de Daniel, ¿verdad? Pero después, las otras partes de las historias de estos personajes bíblicos, no, de eso, Señor, evítamelo. Pero ¿cuándo dice eso la Biblia? Los sufrimientos son parte de nuestro camino en la fe. La Biblia nos los advierte una y otra vez a través de tantos ejemplos bíblicos. El Señor sigue advirtiendo, dice, porque el que no toma su propia cruz y me sigue, pues no es digno de mí, dice. En Mateo 10, 38 lo dice. Miren, lo voy a leer en la palabra de Dios para todo. Mateo 10, 38 rápidamente dice, el que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme. O sea, cada uno tiene una cruz por ser cristiano, ¿verdad? Que significan las aflicciones, los sufrimientos, los pormenores, las contiendas que hay que ir. No merece ser de los míos, dice esta versión. Por eso, así lo explica el apóstol Pablo, de una manera que es natural el sufrir cuando uno es cristiano. El apóstol Pedro, ¿no? Dije. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Lo voy a leer en el lenguaje actual. Y dice así el apóstol Pedro. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Es parte inherente de la vida cristiana el sufrir por ser cristianos. Claro, Pedro también dice, no sufrir por sufrir o sufrir por hacer cosas malas, sino por sufrir por hacer la voluntad de Dios, por ser cristianos, por permanecer firmes en esta convicción que tenemos de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, de que Él sufrió por nosotros y que nos deja un camino lleno de paz y gozo en medio del sufrimiento. Por eso Pedro ya lo aclara unos párrafos antes, ahí en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 14. Seguimos en la traducción, en el lenguaje actual. 1 Pedro 3:14, lenguaje actual, dice, pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. No les tengan miedo a nadie, ni se asusten. O sea, nosotros como cristianos hay una de las máximas, de los principios principales en la Biblia, en la palabra de Dios, en el pensamiento de Dios, que nos dice a nosotros, ¿qué es? No confíen en el hombre, no teman al que puede matar carne,
No teman al hombre, sino teman ¿a quién? A Dios. ¿Confíen en quién? En Dios. Pongan toda su confianza en Dios. Teman a Dios. ¿Y al hombre? No hay que temer. ¿Qué hay que hacer con el hombre? Pues hay que ayudar, hay que mostrarle el testimonio. Y al hombre malo, pues hay que alejarse, dice la palabra. ¿Por qué? Porque me puede influenciar malamente también. Ahora, Dios los bendecirá si sufrimos, haciendo el bien, haciendo la voluntad de Dios. Y alguno dirá, pues no veo ninguna bendición. Pero volvemos. ¿Cuáles son las bendiciones más grandes? A ver, díganlo, hermanos. Las espirituales. Son las más grandes. De que yo tenga mis ojos espirituales todos así somnolentos y ahí como que apenas me voy despertando. Bueno, eso es mi problema. Pero que las bendiciones más grandes son las espirituales, es una verdad bíblica sin lugar a dudas. No podemos comparar lo eterno, dice siempre la palabra de Dios, con lo que se va a quemar, con lo que tiene un fin, con lo que va a terminar con el regreso de nuestro Señor. Nuestra esperanza está basado justamente en eso, que este sufrimiento tiene un fin, porque esta vida tiene un fin. Y cuando llegue ese fin, ya sea con mi muerte física o con el regreso prometido del Señor, yo ya voy a descansar completamente en Él. La fe ha de estar entonces muy bien fundamentada, mis hermanos, porque este sufrir, si no, va a ser para algunos insoportable, porque no lo van a entender y su convicción del principio va a empezar a tambalear. Y eso lo he visto y usted, yo sé que también lo ha visto. Lo hemos vivido primeramente en nuestras propias vidas, ¿sí o no? Lo hemos vivido todos, más de una vez, mucho más de una vez. Por eso nuestra fe debe estar bien fundamentada, sabiendo lo que se cree exactamente. Si Jesús es realmente el Hijo de Dios, el Hijo del propietario del universo, vamos a ponerlo así, el creador y el dueño de todas las cosas, porque Él lo creó, entonces, cualquier pérdida o sufrimiento por su causa no es nada comparado con lo que tenemos en Él. Nada comparado. En cambio, si Jesús no es el Hijo de Dios, somos unos tontos si padecemos sufrimiento y pérdidas a causa de su nombre. ¿Cómo piensa? ¿Verdad que sí es así? Si fuese un falso, si no sería el Hijo de Dios, si no es el Mesías, pues ¿qué caso tiene? Seríamos unos tontos, como dice Pablo. ¿Para qué vamos a sufrir así? Una vez más, debemos de centrarnos en esta fe. Por eso estamos basando varios temas seguidos en base a la fe. Porque como dije al principio, esta fe es la que nos mantiene en la convicción de lo que hemos creído y lo que nos ha hecho nacer de nuevo y lo que nos ha hecho hijos de Dios. ¿Usted está realmente convencido, firmemente convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios creador, el dueño de todo, lo que usted ve y lo que no se ve? Amén. Amén. Estamos bien entonces. Pero fíjense, una vez más, hay personas que dirán cosas como estas. Escúchela, por ahí las ha escuchado. Nosotros, dicen estas personas, creemos en Cristo y también en todas las religiones. Todas son buenas en general, como que todas quieren llegar a Dios de una u otra manera. Tienen buenos propósitos, buenas intenciones. Pero esa tolerancia, vamos a llamarlo por no encontrar otra palabra, esa tolerancia es peligrosamente ilógica, muy ilógica. La fe en Cristo, según el Nuevo Testamento, significa creer que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y las personas. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, Dios hecho carne, el cual se dio a sí mismo en rescate para pagar el rescate por nuestras vidas que no merecen el rescate.
¿Por el rescate de quién? De todos. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, para los que anotan. Significa creer que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos, mis hermanos. No hay otro nombre. Hechos 4:12. Significa creer que su sacrificio, el de Cristo, por el pecado es plenamente, completamente suficiente. No es necesario más. No es posible ni necesario que haya otro sacrificio. Vayamos a Hebreos a ver la base bíblica. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12. Lo voy a leer en la traducción viviente. Hebreos 10, 11 dice: bajo el antiguo pacto, ¿cuál es el antiguo pacto? La Tanaj, el Antiguo Testamento, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Nomás era un simbolismo. Pero, versículo 12, pero nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo Jesús. Se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Uno solo, válido ¿para qué? Para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Por qué? Porque Dios aceptó ese sacrificio y le dio honra. Y lo hizo también juez de jueces, señor de señores y rey de reyes a Jesús. Decir que creemos en Cristo como Salvador y además en algún otro Salvador, entre comillas, eso no es fe. Eso no es fe, no es inteligente, sino es incredulidad, mis hermanos. Es como esas, ahorita que estuve allá en Estados Unidos, en Las Vegas, en la ciudad del pecado, pues son los que apuestan a todo, ¿verdad? A ver en dónde le pega alguna. Le pego al gordo, a ver. Me daba mucha lástima, decía ahí con mi hijo, ver a toda esa gente, ¿no? Horas y horas ahí, pensando de ganar algo, ¿verdad? Si ganaran, ¿cómo estarían esos hotelazos ahí, no? Pagando la luz y los servicios. Es increíble. Son como esa gente. Vamos a darle a Mahoma, a Buda, a Kara Krishna, vamos a darle a Jesús y al otro Jesús también. A todos, a ver, todos parecen buenos. Pero la verdadera fe cristiana no solo significa creer ciertas cosas, significa principalmente creer en, confiar en y entregarse plenamente a una persona, a nuestro Señor Jesucristo. Por desgracia, hay muchas personas que dicen creer el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, pero que no obstante ellos no se entregan plenamente a Él para que los salve de una forma personal. Escúcheme bien, personal. Andan en cosas así, en religiones. Aunque parezca extraño, esta es la tentación que arrastra especialmente a la gente que son a los que llamamos religiosos. No solo exclusivamente a ellos, claro, pero a los religiosos en general. Aquí en México hay muchos de esos, por ejemplo, en todos los países, ¿no? Pero nosotros muchos éramos religiosos. El no creer en ese Salvador personal hace que no tengamos esa relación personal y quedamos en meras creencias religiosas. Esta gente religiosa piensan que no necesitan entregarse de una manera personal a Cristo. Ahí está el tema, mis hermanos. El religioso, acuérdese cuando usted era religioso, no se quiere entregar de una manera personal al Señor. Es como la relación en un matrimonio, ¿verdad? Un esposo o una esposa que no, pues no.
Hasta aquí, no, yo tengo mi cuenta, tú la tuya, tú mi, todo, tu vida, yo mi vida, tu trabajo, tú mi trabajo. O sea, no se entregan a una relación personal. Dos no son uno. Andan dos son dos. Siguen dos son dos. Y piensan que así pueden tener un matrimonio bien. Pero no es así. Lo mismo pasa con la relación con Cristo. Estos religiosos confían en que bastará con su propio registro de intentos honestos, porque son honestos, son intentos que quieren hacer algo bueno, de guardar la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, cosas buenas. Bastará con eso y bastará con su participación regular en los sacramentos, en las tradiciones y ritos de la iglesia. Ya con eso la hicimos. Porque ¿qué más puede? Dios es bueno, Dios es amor. ¿Qué más puede pedir que eso? Si ando mejor que la gran mayoría. Se engañan. Porque la Biblia dice otras cosas. Si fuese así, pues qué bueno. Pero no lo es. Esta gente religiosa parecen como inconscientes del severo aviso que Dios dio acerca de todos los que dependen de las obras de la ley. ¿Qué dice el Señor en Gálatas 3? Dio un serio aviso a todos esos que se creen firmes o que dependen de la salvación por las obras de la ley, por querer, claro, tener intentos honestos de guardar la ley, de participar en las cosas, en los sacramentos y tradiciones y ritos de las iglesias. ¿Qué dice el Señor? ¿Que están bajo qué? Maldición. Son anatemas. Vayamos al pasaje en cuestión en Gálatas 3:10. Dice así la palabra de Dios, en la Reina Valera contemporánea lo leo, dice así, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. En todas se está pidiendo. Una que incumple, pues ya no alcanzó la justicia de Dios. O Dios es perfecto, Dios es santo. Entonces los que están tratando como los religiosos, ¿no? ¿Se acuerdan como nosotros tratábamos, verdad? De alcanzar el favor de Dios así. Pues éramos malditos por eso. Por ignorancia, por inconsciencia. Por una falta de relación personal con Cristo. ¿Usted cree que si usted tiene una relación íntima con Cristo, el Señor no lo va a llevar a su palabra para que usted sepa la verdad y no sea engañado? Versículo 11. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo vivirá, el justo por la fe vivirá. Qué buena palabra esta. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Claro, ¿quieres por la ley alcanzar el favor de Dios, la salvación, la vida eterna, ser hijo de Dios? A ver, trata. Pero no puede ser de los dos. O es una o es otra. Este es el versículo 12. Eso está diciendo el versículo 12. O eres negro o eres blanco. No hay grises, no hay intermedios. No puede ser de las dos. No puede ser de, voy a tratar de poner las fichas aquí. A ver, ¿a quién le pego? En la traducción viviente, en el versículo 12 dice, el camino de la fe es muy diferente. En otro dice, es opuesto del camino de la ley. O sea, los que quieren por obras alcanzar a Dios. Que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Esa es la ley. Sí, si la cumple al 100% hay vida. El problema es que estamos en la carne. ¿Recuerda la prédica de las dos naturalezas del cristiano? No hay manera de liberarme de esta naturaleza hasta que Cristo venga y me cambie y me dé un cuerpo semejante al de Él. Mientras tanto, miserable de mí, como dice Pablo. Muchas veces esta actitud y forma de vivir religiosamente
tiene su origen en el miedo de entregarse solo a Cristo para una relación íntima, para la salvación. ¿Piensan que Cristo tiene su papel en nuestra salvación? Sí, pues vemos que aquí la religión tradicional dice, no, sí, Cristo es el Salvador. Pero que también a nosotros nos corresponde hacer unas cuantas cosas para salvarnos a nosotros mismos. O sea, somos co-redentores con Cristo. Y se encuentran con que esto resulta ser un arduo trabajo. ¿Recuerdan qué difícil era ese yugo? Era pesadísimo. E incluso con que nunca pueden llegar a estar plenamente seguros de haber hecho lo suficiente como para salvarse al final. Tienen que escuchar de nuevo estas personas las palabras liberadoras de la Biblia, de la palabra de Dios en Romanos 3:28. Romanos 3:28 en la Reina Valera contemporánea dice, por lo tanto, llegamos a la conclusión, hay una conclusión que llega el apóstol Pablo, de que el hombre es justificado por la fe sin, y subrayo sin, las obras de la ley. Así de claro, no hay que agregar nada más a eso. En el siguiente capítulo vamos a Romanos 4:4 en la Reina Valera contemporánea. Dice así, ahora bien, para el que trabaja, o sea, el que hace obras, su salario, la paga del mérito, no es un regalo, sino algo que tiene merecido, ¿verdad? Si yo me gano la salvación, pues entonces no es un regalo, un don, sino que es mi salario. Dios me está pagando lo que yo me merezco, es todo. Pero dice acá el versículo 5, pero al que no trabaja, que no es por obras, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Yo creo que estos son los versículos más indigeribles para el religioso, pero están escritos en la Biblia. Y si están escritos, es verdad. Cuando un socorrista, ¿verdad?, digamos en una playa, nada para ir a rescatar a un hombre en peligro que se está de ahogarse, ¿no?, que está ya ahogándose, no necesariamente intenta salvar al hombre en el momento que apenas llega lo trata de salvar. No, ellos tienen instrucciones respecto a esto. La razón de ello es que el hombre, realmente los que se están ahogando, cuando todavía estén en fuerzas, ¿qué hacen? Están así con todo, están aterrorizados, dan zarpazos así, brazadas fuertes, se empeñan en luchar por salvarse a sí mismos. Y si se aferran al socorrista, ¿qué hacen? Hacen que sea imposible que se rescaten a esa persona que se está ahogando. Por tanto, el socorrista tiene que nadar a su alrededor. Si ve que tiene mucho ímpetu y fuerza, nada así, lento y a su alrededor cerca. Hasta que el hombre que se está ahogando se agota y deja de luchar por salvarse a sí mismo. Se nota ahí, ¿verdad? Porque ya empieza a hacer así como que... Entonces, es cuando el Salvador, el socorrista, se acerca a él y puede rescatarle. A menudo, Cristo tiene que actuar de la misma manera con los hombres. Espera hasta que la persona descubre que no hay nada que pueda hacer para salvarse a sí misma. Y entonces se presenta a ella como el Salvador que lleva a cabo el rescate. Cuando levantamos la mano en rendidos, dice, Señor, ayúdame. ¿Se acuerda cuando clamó así? Dice, ayúdame, Señor. Socorro, me muero. Otras personas tienen un problema diferente. Al darse cuenta de que la salvación es por la fe, fíjense, vean en qué grupo entraban, o quizás entran todavía, quién sabe. Al darse cuenta que la salvación, este grupo, este otro tiene este problema también. Ay, la salvación es por fe. Se esfuerzan por creer. A ver, ¿qué significa? O sea, tratan de meterle un esfuerzo por creer. Pero a pesar de todos sus esfuerzos por creer, sienten que su fe no es lo suficientemente fuerte y por ello no están seguras de su salvación. Fíjese, es otro grupo.
parecen más humildes, claro, ya entendieron que, no, sí, pues por la fe, pero mi fe no, esta fe no vale para nada. Ay, mire, por eso ando caído, por eso me va mal, mira mi fe, ay, qué poca fe. Así andan, no se sienten seguros, seré salvo porque con esta fe me alcanzará. Su error es que de forma consciente o inconsciente consideran la fe como una obra misteriosa, vamos a llamarlo de esa manera, que servirá para alcanzar la salvación solo si es lo suficientemente grande. ¿Se da cuenta? Que podemos, yo caí en esto un tiempo, pues yo lo reconozco, por eso lo estoy poniendo. Pero la salvación es un don genuino, un regalo verdaderamente, verdadero y genuino hacia el hombre. La fe, por eso, no se merece. Es un regalo de Dios. La fe es la mano, vamos a llamarlo de esa manera, es una mano temblorosa de un pobre en bancarrota que se extiende para recibir, ¿vio? Ese don imposible e inmerecido. Un niño pequeño se va a quedar, vio pequeñito, se va a quedar dormido felizmente en los brazos de su madre, confiando en que la madre le mantendrá a salvo, lo acurrucará, le dará calor, lo mantendrá bien, no lo va a tirar. Él confía en la madre. La madre no tiene que hacer méritos para conseguir la fe del niño, ni comprar el cuidado de la madre. ¿Sí se dan cuenta? Miren, con ejemplos bien sencillos entendemos. Ni tiene el niño que hacer un arduo esfuerzo para poder disfrutar de la seguridad que el amor de su madre le ofrece gratuitamente, por solo ser su madre. El niño no tiene que hacer, ay, me tengo que esforzar para estar, no. Por otro lado, la fe no es una mera confianza en uno mismo tampoco. Algunas personas, por ejemplo, dicen, fíjense, tengo una gran fe en que si hago las cosas lo mejor que pueda, Dios al final tendrá misericordia de mí y me dará la salvación. Tengo fe, gran fe, en que si yo hago bien las cosas, soy obediente, al final Dios será misericordioso y me va a dar esa salvación. La salvación es recibida al comienzo de mi vida nueva en Cristo, no al final. Por favor, a esto hay que entenderlo. Yo sé que muchos dicen, pues es obvio, hermano, pues sí, es que es tan obvio, ¿verdad? Pero es tantos cristianos, tantos hermanos en Cristo que no han entendido esto tan básico. Y andan ahí que, ay no, ¿qué va a pasar? He caído en pecado, he hecho esto, no, que mi fe no es tan buena. Pero eso no es lo que se refiere entonces la Biblia cuando habla de la fe, mis hermanos, porque esa confianza no se basa en Dios. Esta confianza que digo, no, yo tengo una gran fe, que voy a lograrlo, lo voy a hacer, me siento bien para llegar hasta el fin de la carrera, guardar mi fe y etcétera, ¿no? No. Esa confianza no se basa en Dios, mis hermanos, ni en los que Dios dice, sino en la propia opinión del que habla. Pues hay que tener cuidado de eso también. Esa confianza está puesta, de hecho, en algo peligrosamente erróneo, mis hermanos. Supongamos, volviendo al ejemplo de la madre, ¿no? Y el hijo, que una madre compra una medicina para su hijo. La etiqueta de la medicina dice que ese medicamento solo se puede aplicar de una manera externa y es venenoso y contraproducente, puede producir muerte si se toma, si se ingiere. Pero la madre no se molesta en leer la etiqueta y hace que su hijo pues, se la beba, le da una cucharada de la medicina. Confía en que la medicina mejorará al niño, pero ¿será así? Por supuesto que no. El niño hasta puede morir. ¿Por qué? Porque la madre no leyó las instrucciones. La confianza, mis hermanos,
por tanto, es válida solo si se pone en Dios y en lo que Dios dice, no en lo que yo, en mi fe que puedo llegar hasta el fin o en lo que yo pienso que la fe puede llegar a ser. La confianza es válida solo si se pone en Dios y en lo que el Señor dice. Y aquí tenemos otra diferenciación importante, porque la fe no son sentimientos. ¿Qué no son? Sentimientos. Ay, me siento bonito. No. Muchas personas, no todas, claro, pero muchas, cuando confían en Cristo por primera vez y reciben el perdón completo de sus pecados, la seguridad de su salvación, experimentan, ¿qué? ¿Qué experimentamos? Una gran liberación emocional, un profundo sentimiento de alegría, de paz, y eso es muy bueno, muy reconfortante. Yo me acuerdo de la mía y digo, wow, qué hermoso sentir, ¿no? Pero después de un tiempo esos sentimientos naturalmente se van disminuyendo, ¿verdad? En ese momento, si su fe descansa en sus sentimientos y no en Cristo, puede llegar a pensar que quizás han perdido su salvación o que nunca la han tenido. ¿Se da cuenta? Cuando basamos en sentir, no debemos, por lo tanto, confundir la fe con los sentimientos, amados hermanos. La fe en Dios puede, en efecto, causarnos algunos sentimientos ¿de qué? De tristeza y dolor. Poco sí. La fe en Dios causa y puede causar un efecto ¿de qué? De sentimientos de tristeza y dolor. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos hace ver nuestro mal comportamiento y todo el daño que hemos causado por ese mal comportamiento. ¿A poco se pone feliz? Ay, qué bien que causé tanto mal, ¿verdad? Destruí una familia, que trancé al hermano y lo dejé en la ruina. Ay, gloria a Dios, porque ya no soy así. ¿Cómo se va a sentir? Mal. Ay, hermano, está sufriendo por mí. O cuando encontramos que Dios nos pide que abandonemos ciertas, vamos a llamarlo así, técnicas o modos de vida, modus vivendi, poco éticos, de baja moralidad, vamos a llamarlo así, que hemos estado utilizando para ganar dinero, para transar y avanzar. ¿Cuántas veces pasó eso? En la Biblia cita las básculas, ¿verdad? De antaño, ¿no? Que las hacían mal a propósito, en vez de medían kilos en la antigüedad, pero algunas hermanas estarán, no, ¿qué antigüedad? Ahorita en el tianguis. Kilos de 750 gramos, ¿verdad? O cuando tenemos que sufrir abusos o persecución por el hecho de ser cristiano. Es decir, no, yo no quiero. Ay, el curita, el padrecito, el santurrón. Ay, no, ni lo invite. No, ese qué. No obstante, debemos hacer de la palabra de Dios y no de nuestros sentimientos nuestra guía última, como comenzamos al principio. Si no tengo una convicción firme en quién he creído, es muy difícil mantenerme en estas circunstancias, porque la fe requiere atravesar estas circunstancias, mis hermanos. Siempre. Supongamos que una mujer vive en un piso, en una planta, un cuarto, quinto piso, y de repente se incendia. Entonces aparece un bombero por la ventana. Y ¿vieron las escaleras esas de los bomberos? Bien largas, de metal, así que le sube. Bueno, y entra el bombero y se le aparece. Y ella dice, ay, esa me vino a salvar. Y el bombero la agarra. Entonces cuando la agarra y se suben a la escalera mecánica, y el quinto en el cuarto piso, bien alto. Y van bajando, y es cuando ella mira el suelo y ve que está bien lejos del suelo, la señora. Y la invade un gran sentimiento de terror. Imagínense lo que pues, no nos gustan un poco las alturas así, ¿qué sentimientos tendríamos? Pues no muy buenos, ¿verdad? Nos invade un sentir. Pero sus sentimientos no hacen variar su seguridad. Ay, me siento inseguro. Ay. Pero ahí está el bombero y la escalera es de metal y todo está igual que antes, ¿no?
El bombero la coloca en la escalera mecánica y la lleva seguro hasta abajo. Por tanto, una vez que ponemos nuestra fe en Cristo como Salvador, su fuerza, su fidelidad nos garantizan nuestra salvación, mis hermanos. Es cuando de la primera vez que hemos creído, esa fe no es que se envejece, ¿sí entiende? La fe va creciendo, va fortaleciendo o se debilita de acuerdo a cuánta convicción yo le meto ahí, a cuánto yo paso la prueba o yo digo, no me vale y ya empiezo a... Pero cuando yo tengo, no, si yo he creído en el Hijo de Dios y Dios mismo se hizo hombre para morir por mí, estoy convencido de eso. Esto, ¿qué sufrir? No, yo confío en su fuerza, en su poder, en su fidelidad, en su misericordia y eso me va a garantizar no solo mi vida eterna, mi salvación, sino en que todo lo que soporte en esta vida, toda tribulación y sufrimiento, no van a ser en vanos. Nuestros sentimientos entonces pasan a ser irrelevantes para lo que es nuestra seguridad en un todo. Nuestros sentimientos son traicioneros, pero son irrelevantes, mis hermanos. ¿Para qué? Para todo lo que tiene que ver con la salvación, con la seguridad de la salvación, con la vida en Cristo. La fe, mis hermanos, también conlleva un juicio moral. La fe conlleva ¿qué? Un juicio moral. Y aquí voy a citar a otros incrédulos que dicen, una vez que confío en Cristo, me dará entonces la seguridad de la vida eterna. ¿Cómo puedo saber yo que tengo esa vida eterna? Bueno, aquí tenemos la respuesta de la palabra de Dios a esta pregunta. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 5, desde el versículo 9. ¿Cómo me dará la seguridad de la vida eterna? ¿Cómo puedo yo saber que tengo esa vida eterna? Que soy parte de Dios. 1 de Juan 5:9, palabra de Dios para todo, lo voy a leer. Dice así, si aceptamos el testimonio de los hombres, muchos creemos en las cosas que dicen pues, el libro de matemática, libro de historia, libro de física, que un político dijo, bueno, el político por ahí no tanto, ¿verdad? Que un profesor de universidad, que mi médico de cabecera, que mi papá, que mi vecino, el que yo respeto, etcétera, que el hermano en la congregación, etcétera. Aceptamos los testimonios de los hombres, ¿verdad? Los analizamos. No, pues sí, está bien lo que dice el vecino, lo que dice el profesor, lo que dice el médico. Dice, si aceptamos el testimonio de los hombres, debemos reconocer que el testimonio de Dios es más importante. Y lo que Dios nos dice es la verdad acerca de su propio Hijo. ¿Qué habla la Biblia? De Cristo. El que cree en el Hijo de Dios acepta lo que dice Dios. Pero el que no cree está diciendo indirectamente que Dios es un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida se encuentra en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene esa vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Versículo 13. Les escribo esto a ustedes que creen que son cristianos en el Hijo de Dios, para que sepan que ya participan de la vida eterna. ¿Y cuántos le damos gracias a Dios? Amén. Amén. Ya somos partícipes de esa vida eterna. No es algo que, vamos a ver cuándo recibamos. No, porque cuando morimos, no es que ahí vamos a ver si vamos a recibir la vida eterna. Ya la hemos recibido al comienzo, cuando nacimos de nuevo, cuando creímos al principio. Este pasaje de la propia palabra de Dios en 1 de Juan 5 nos dice que un creyente en Cristo puede estar plenamente seguro de que tiene vida eterna basándose en estos dos principios. Número 1, porque Dios lo dice. Amén.
Y no creer algo cuando Dios nos lo dice es insinuar que Él miente. Recién lo acabamos de leer en 1 Juan. O sea, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros somos así? Está escrito en la Biblia, serás, sí, pues esto se me hace que es muy alegórico, esto es muy simbólico, y esto ya uno quiere, ¿verdad? Y pues nomás dice, cree en Dios y serás salvo. El escuchar con fe te hace salvo. Y sí, por ahí es algo alegórico, es para los judíos nomás. Está hablando el apóstol. Entonces empezamos a insinuar. Primero, ¿cómo estamos plenamente seguros de que tenemos vida eterna desde ahora? Porque Dios lo dice. La palabra de Dios es clara, sencilla y directa. Este es el testimonio, dice, Dios nos ha dado vida eterna presente y esa vida se encuentra en su Hijo Jesús. El que tiene al Hijo tiene esa vida. ¿Y cuántos tenemos a Cristo en su vida? Amén. Eso debería bastar para todo creyente, mis hermanos. Basta y sobra. Supongamos que la primera vez que yo le preguntara su nombre a alguien, vamos a ver, no hay Lupitas, a ver, una Lupita, digamos. Le pregunto, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Lupita, hermano. La hermana Lupita, qué bla, 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 bla. Supongamos que de repente viene otra persona, una tercera persona, y me pregunta, ¿cómo se llama la hermana? Y yo le respondería, enfrente de la hermana, ¿no? No sé, ella dice que Lupita, pero quién sabe. No estoy seguro. Y ahí estuve hablando con ella y todo así. Lupita, hermana Lupita, bla, 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 bla. Y después viene otro y le digo así. ¿Cómo se sentiría usted si sería un Lupita? Se indignaría de perdido, o sea. Y algunos de aquí quizás hasta me dirían no sé, de que me muera. Mínimo se sentiría mal. Se sentiría, no digo, pues, indignado, vamos a poner la palabra. Porque al negarme a creer lo que usted dijo antes de que yo me llamo Lupita, bueno, yo me llamo tal, así, pues yo lo estoy acusándole de estar mintiendo. Y esto sería, entonces, estaría yo que estoy cuestionando su carácter moral, que es un mentiroso. Y eso es algo serio. ¿Se da cuenta la analogía con lo que estamos viendo en la palabra de Dios, con Dios? Pero es algo serio con usted, pero no sería tan serio como rehusar creer en lo que Dios dice, ¿verdad? Eso es seriosísimo. Porque eso implica muchas veces ser anatema, ser maldito. Y así cuestionar el carácter moral de Dios. Imagínense. Creer en Dios, por tanto, implica juzgar su carácter moral, mis hermanos. Esa es la conclusión. Creer en Dios, tener fe en Dios, conlleva a juzgar su carácter moral. ¿Es digno de confianza Dios? ¿Es fiel? ¿Es fidedigno? ¿Dice la verdad Dios? Es lo mismo que creerle. Todo el problema del hombre comenzó cuando en el jardín del Edén Satanás engañó con gran astucia, ¿verdad? La serpiente antigua, haciéndole cuestionar, ¿qué cosa? La palabra de Dios, lo que Dios habló, dudar de Dios, dudar de lo que Dios dijo, comenzando así la separación con Dios. Génesis 3, versículo 1 al 7 para que anota. Esa separación, ¿cuándo acaba? La que empezó en Génesis 3. Cuando un hombre o una mujer, estoy hablando de un hombre en genérico, con arrepentimiento de corazón y fe, convicción, pone su plena confianza, convicción total en la palabra de Dios y el carácter de Dios, que no puede mentir. Ahí está. ¿Se dan cuenta cómo la fe, la confianza en Dios está plenamente relacionada con juzgar a Dios y su carácter moral? Qué tremendo, ¿no? Entonces ahora ya da un poco de, híjole. Y también se entiende por qué los incrédulos son castigados. Y el segundo fundamento en que podemos tener plena confianza como creyentes de que tenemos vida eterna
según 1 Juan 5, 9 al 13, el segundo fundamento es porque el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Por qué es? Porque el que cree en el Hijo de Dios, Jesús, tiene el testimonio, su rayo testimonio, en sí mismo. ¿En quién? En mí mismo. 1 Juan 5:10 está eso. Supongamos que usted estuviera enfermo y un médico le ofreciera una medicina y le va a decir, tómese esa medicina y le va a curar, le dice el médico. Usted tendría que decidir en primer lugar si le va a creer o no a su médico. ¿Está suficientemente capacitado? ¿Puede estar seguro de que le está ofreciendo lo que esa medicina que le está ofreciendo es una buena medicina y no es algo que le haga mal? Supongamos que decides que sí, está capacitado, es un médico y es un hombre digno, pues, de confianza. Entonces agarra y se toma la medicina que le ofrece. Y como la medicina le hace efecto y le cura, ya tiene la evidencia en sí mismo de que el médico tenía razón y la medicina era buena. De la misma forma, Dios nos ofrece la vida eterna como un regalo si creemos en Él. Nos daremos cuenta de que tenemos ese regalo, primero porque Dios nos lo dice, pero después también a causa del cambio real que produce en nosotros, como la medicina. Híjole, surtió efecto. Híjole, ya no me siento solo cuando ando siempre solo. Yo les digo, antes no podía estar solo. Siempre estaba a estar con gente. Siempre. Y ya cuando empiezo esa relación personal. No, sí creo en Dios, creo en Jesús. No, relación personal. Ya no me siento solo porque es personal la relación. Ahí está. Conmigo, Cristo, a través de su Espíritu. Y mis hijos son testigos, aquí están. Ya casi no salgo, pero nunca me siento solo. Todo el tiempo me siento acompañado, todo el tiempo ando en comunión. Y estoy bien a gusto, bien apapachado, porque es un amigo que nunca me va a traicionar, que siempre va a ser fiel, que siempre va a ver por mí y que aparte tiene el poder de ver por mí. Esto tiene que ver, y con esto quiero cerrar, todo esto tiene que ver con esta seguridad, ¿no? Necesitamos esta seguridad en Cristo cuando tenemos esta relación personal en Cristo, cuando sabemos en quién hemos confiado, en quién, en esa confesión que inspiró el Señor en Pedro, ¿se acuerdan? Tú eres ¿quién? El Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y con eso, mis hermanos, nosotros tenemos esa seguridad. Y en esa seguridad empezamos una relación personal, no religiosa. Y esto tiene que ver con ya cerrando el tema, la vida de fe. ¿Qué cosa? Con mi vida cotidiana de fe, de como cristiano. Al principio de la enseñanza decíamos que en cuanto a la recepción de la salvación, la fe se opone a las obras. Por fe significa no por qué, no por obras. O sea, se oponen, ya lo vimos. No podemos mezclarlos, no debemos mezclarlo, nunca, porque pasamos a ser anatemas, como dice Gálatas 3. Recordemos siempre eso, mis hermanos, para no terminar en religiosismos o en una vida cristiana bien dura. ¿Quién con el yugo aquí? ¿Se acuerdan del Camino al Peregrino, el libro? Seguía aquí el pobre. Sácatelo, hombre, sácatelo, eres libre en Cristo. Y ya cuando se le dijo, ay, es verdad, ay, soy libre. Por fe significa no por obras. Ahora, aprendemos que la verdadera fe conduce a o produce obras. Entonces hay que, también no nos hagamos. Aprendemos y vemos que en los próximos miércoles vamos a aprender de la santificación del proceso. Aprendemos que la verdadera fe conduce a ¿qué? ¿O produce qué? Obras, buenas obras. La salvación por fe es para buenas obras, no por buenas obras. La salvación no es por obras buenas,
sino la salvación por fe es para buenas obras. La consecuencia son las buenas obras. O sea, ¿cómo usted pretende tener buenas obras si no es cristiano? No, pero veo gente del mundo que es bien, moralmente bien. Anda encerrado en la ley, siguiendo, ¿sí me entiende? La ley, como estaba Pablo antes de convertirse. También muchos otros siguen su conciencia. Recordemos, Romanos 2, la gente que no conoce a Cristo en su vida puede irse por medio de su conciencia al Señor. Pero la salvación, mis hermanos, es necesaria para producir obras buenas, como obras que no esperan nada a cambio. ¿Sí me entiende? No obras de conveniencia, sino al que me hace mal, yo le hago ¿qué? Bien. En efecto, la fe que no produce obras no es una fe genuina, dice en Santiago capítulo 2. Si esto suena contradictorio, yo creo que aquí no, ¿verdad? Pero a muchos cristianos sí les suena contradictorio. Vamos a considerar la siguiente analogía, ya que me cansé de poner analogías hoy. Hay un granjero que tiene un corazón débil. Porque el granjero es un trabajo rudo, arduo, el trabajo de campo, pues ya no puede trabajar el señor. Entonces un amigo que es un cirujano ahí rural, pues se ofrece a ayudarle con un trasplante de corazón. Ya tiene su corazón, ya tiene el corazón para trasplantarle. Entonces, tanto la operación como el corazón que va a ser trasplantado, que de forma gratuita se le va a dar la operación y el nuevo corazón. Él los tiene que aceptar como ¿qué? Como un regalo. El granjero cree al cirujano, a su amigo, se pone en sus manos, la operación se lleva a cabo, se trasplanta el nuevo corazón con éxito. Como resultado, el granjero está lleno de vida nueva y de energía y trabaja contento ahora. No para conseguir el nuevo corazón, sino porque ya lo tiene. Ya tiene ese nuevo corazón. Y porque tiene ese nuevo corazón, puede trabajar contento y feliz y arduamente. No anda trabajando, yo me voy a ganar ese corazón nuevo y se está trabajando. No, ya lo tienes, le diría el amigo, ¿verdad? Creo que con estos ejemplos muy simplescos se entiende más fácil. Así Dios le da a todo aquel que cree en Cristo el don espiritual de un corazón nuevo. A todos. Se trata de un regalo totalmente gratuito, que no se consigue haciendo obras de ningún tipo, por más buenas que sean y por más cantidad que tenga. Pero con el nuevo corazón viene una nueva vida, como dijimos con el granjero, y nuevas energías, nuevas metas, nuevas motivaciones y deseos que se invierten encantados para el servicio al Señor. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 en la Reina Valera actualizada dice así: les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, o sea, sensible, para que anden según mis estatutos y guarden mis decretos y los pongan por obra. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es la manera del Señor, no al revés. No voy a tratar de, pues no vas a poder, dice el Señor. No andes como religiosito. Este es, en efecto, el objetivo de la salvación que Pablo señala a sus convertidos, a sus hermanos. Los versículos en los que les recuerdan que han sido salvados por fe sin obras, siempre el apóstol Pablo ahí los pone, son seguidos por versículos que dicen así. Vamos a Efesios capítulo 2 y vamos a leerlo directamente, mis hermanos. Efesios 2:8 en la Reina Valera actualizada. Todos conocemos este pasaje crucial e importante para todo cristiano. Porque yo entiendo que se ha tergiversado este versículo, ¿sí o no? El 8 y el 9.
Varios hermanos teólogos le han hecho una maraña y la han dejado bien mal. Pero miren, porque por gracias son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, aquí viene lo que dice Pablo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios puso todo lo posible, lo hizo posible el que andemos en buenas obras, los preparó de antemano. Y ahora nos toca a nosotros, primeramente, ¿qué? Pues creerle, entrar en la seguridad de la vida eterna. Y ahora sí, versículo 10, somos hechura de Cristo, de Dios, criados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó. Más aún, cada paso en el camino de la vida de un cristiano, claro, será un llamamiento al continuo ejercicio, práctica de la fe. Y la fe, como nuestros músculos, van a crecer ¿con qué? Con el ejercicio. Yo ahora le dije a los hermanos que andaba bien cansado porque pues, hace mucho no caminaba tanto. Caminé kilómetros y kilómetros estos días y ando bien cansado. Es que no tengo bien ejercitados los músculos como antes. Entonces, la fe es lo mismo que la analogía. La fe va a capacitar al creyente para vivir y actuar de acuerdo a ¿qué? A los mandatos de Dios, a los mandamientos de Dios. ¿Qué? La fe, mi convicción. Si mi convicción, mi fe en Cristo es baja, se me va a hacer fácil pecar. Si no, Él es el Hijo de Dios, Él clavado en esa cruz por mí. Híjole, no. ¿Vale ese pecado o vale al Cristo crucificado? No, Señor, tú moriste por mí. Te debo mi vida, te debo todo. Por este pecado no te voy a traicionar, Señor. La fe le va a fortalecer para seguir el ejemplo de los grandes héroes de la fe de todas las épocas, que han hecho grandes proezas y soportado tremendos sufrimientos por amor a Dios. Hebreos 11. Más aún, Dios permitirá que la fe sea probada. Él lo va a permitir, que nuestra fe sea probada, porque ese músculo debe ser ejercitado, a veces de una manera severa, para que pueda demostrar que es genuina. Así es, purificada como el oro, que se calienta para liberarlo ¿de qué? De las impurezas y hacerlo más valioso. Primera de Pedro 1, 6, 7. Pero el creyente está seguro de que Dios no permitirá que sea tentado más allá de lo que es capaz de soportar. Primera de Corintios 10, 12 y 13. En efecto, mis hermanos, Cristo le va a ayudar, me va a ayudar a mantener nuestra fe por medio de su intercesión. Cristo va a seguir intercediendo. ¿Usted cree que no está intercediendo? Nomás está a la diestra del Padre. Y ya se durmió el Señor hasta que el Padre lo despierta un codazo. ¡Ay, ya, hijo, ve! Ya te tardaste. No, Él está intercediendo ahora mismo en los corazones nuestros, mis hermanos. Si le falta algo, le va a restaurar, le va a ayudar, le va a llevar a ser probado y fortalecer su músculo espiritual, su fe. Por eso pasó lo mismo con Pedro. Cuando el Señor le dice en Lucas 22, 31, Simón, Simón, y aquí Satanás me ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que no te haga nada. No, para que no falte tu fe. Esa es la manera del cristiano. Empezamos con los sufrimientos del cristiano y terminamos con eso, mis hermanos. Los sufrimientos del cristiano van a estar, son un continuo, una constante en nuestras vidas. Y tú cuando hayas vuelto, o sea, te hayas afirmado, confirma a tus hermanos. Ese es un mandamiento para nosotros también, mis hermanos. Cuando nosotros pasamos la prueba y nos sentimos más vigorosos en el espíritu, ayudemos a los que están alrededor nuestro, que son débiles en la fe. Hebreos 7, 24 y 25, Reina Valera actualizada, dice así.
Pero porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perfecto. ¿Quién es ese? Que es Jesús. 25. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Él vive para interceder por nosotros, mis hermanos. Lo dice la Biblia. El punto número 1 es que está escrito. Es que lo dijo Dios. Y hay que creer, eso es fe. La fe también fortalecerá al creyente para que se mantenga firme en todas las doctrinas fundamentales del cristiano, del pensamiento de Dios. Es lo que venimos aprendiendo en toda esta serie. En el Nuevo Testamento denomina, y con esto ya termino, fíjense cómo lo pone Pablo, de una manera exquisita. Y me gusta porque lo escribe en la primera de Timoteo y la conclusión termina en la segunda de Timoteo. Y en 1 Timoteo 6, 12 al 16, él habla de la pelea que le dice a Timoteo o a su discípulo, a los cristianos en general. Pelea la buena batalla de la fe, le dice. En 1 Timoteo 6, 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. O sea, echa mano de esa vida eterna. ¿De qué? De tu vida cristiana. No la adormezcas, no la dejes ahí. Echa mano de eso. Pelea la buena batalla de la fe. Y dice en el versículo 13, te mando delante de Dios. Es un mandato. Quien da vida a todos, a todas las cosas, y de Cristo Jesús, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato. Y aquí viene que te mando delante de Dios, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, ¿hasta qué? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía no regresó, así que sigue el mandato vigente, no caducó. Versículo 15, a su debido tiempo la mostrará el bienaventurado y solo poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Y la fe va a alcanzar esa recompensa final. Le estaba dando Pablo su instrucción en la primera epístola de Timoteo a su discípulo predilecto, a su hijo espiritual Timoteo y a todos los hijos espirituales que somos nosotros, mis hermanos. Y después él mismo sufre la tribulación, el agravio, el sufrimiento. Y dice en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Fíjense, seguimos en la Reina Valera actualizada. He peleado la buena batalla. Yo te instruí, pero yo también la he peleado. He acabado la carrera. Todos conocen mi testimonio. Por décadas me han dado duro, me han encarcelado, me han azotado, me han dejado encadenado. Y ahora me van a decapitar. Y he guardado la fe, dice. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. ¿Cuánto les damos gracias al Señor? Póngase de pie. Vamos a ponernos de pie. Hoy cerramos este tema de la fe y lo cerramos con esta mini resumen de todo y lo importante que es tener en presente en quién hemos confiado, mis hermanos. ¿En quién usted ha confiado? Pregúnteselo. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es un profeta? ¿Es Elías? ¿Es un gran hombre de Dios? ¿Es un gran personaje bíblico del pasado o de la historia de la humanidad? ¿O es el Mesías esperado, el que vino como Cordero de Dios a morir por nuestros pecados? El Hijo del Dios viviente, hecho carne por amor, por mis pecados. En ese Dios todopoderoso y lleno de amor y misericordia, nosotros hemos confiado, Señor, en ti. Y te damos gracias por poder estar aquí diciéndote cuánto
te amamos también por tu sacrificio, por todo lo que has hecho y has permitido. Porque como dice tu palabra, tú eres el autor y consumador de la fe. Por todo lo que hiciste podemos creerte. Por tu testimonio podemos tener convicción de que serás fiel y digno de nuestra confianza. Señor, te damos gracias por eso. Te damos gracias por esta seguridad de la salvación que ya tenemos, que ya vivimos esta vida eterna desde ahora y para siempre, mi Dios. Te damos gracias por esta seguridad. Te damos gracias por luchar, pelear la buena batalla de la fe. Y a veces tropezamos, caemos, pero por eso andamos en un batallón, en una congregación, juntos, unidos, soportándonos unos a otros las cargas, devolviendo bien por mal si es necesario. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, porque nosotros amamos tu regreso. Esperamos ansiosos el día que se cumplirá la promesa más grande que nos has dado, que vas a regresar y que nos tomarás a ti mismo, Padre, en las nubes. Glorioso será ese día, Padre. Y poco a poco, día a día, hora a hora se acerca, mi Dios. Y estamos esperanzados, Señor. Pero mientras tanto, Señor, peleamos esa batalla. Pero no luchamos como dando golpes al aire. Sabemos bien claro qué es nuestra fe, porque sabemos bien claro en qué hemos confiado y que tenemos esta relación personal, íntima, cercana contigo, Señor. Hablamos contigo, nos apoyamos en tu hombro cuando lo necesitamos, lloramos contigo, nos alegramos contigo. Te contamos nuestras más profundas confidencias, Señor. Clamamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias y bendecimos esta relación personal que cada uno de mis hermanos tiene, mi Dios. En este momento te pedimos que nos ayudes a seguir manteniendo esta relación personal, mi Dios, no religiosa, sino íntima, uno a uno contigo, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a seguir con la carrera, como Pablo, hasta lo último, y a pesar de cualquier sufrimiento, enfermedad, debilidad y tribulación, mi Dios, seguimos firmes, luchando esta batalla, porque en tu poder luchamos y con tu fuerza lo hacemos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.